María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 11 de junio, San Bernabé, apóstol siglo I. La historia de San Bernabé está escrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Santa Biblia. Antes se llamaba José, pero los apóstoles le cambiaron su nombre por el de Bernabé, que significa el esforzado, el que anima y entusiasma. Era judío de la tribu de Levi, pero nació en la isla de Chipre. Se hizo muy popular en la primitiva iglesia porque vendió las fincas que tenía y luego llevó el dinero que obtuvo y se lo dio a los apóstoles para que lo repartieran a los pobres. Su gran acierto. Un mérito de San Bernabé es el de haber descubierto el gran valor que había en aquel recién convertido que se llamaba Saulo y que más tarde sería San Pablo. Cuando después de su conversión, Saulo llega a Jerusalén, los cristianos sospechaban de él y se le alejaban, pero entonces Bernabé lo tomó de la mano y lo presentó a los apóstoles y se lo recomendó. Y él será el que lo encaminara después a emprender sus primeras grandes labores apostólicas. Un elogio muy especial. La Santa Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hace de Bernabé unos elogios que es difícil encontrarlos respecto de otros personajes. Dice así: Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y de Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, versículo 24. Cuando Saulo o San Pablo tuvo que salir huyendo de Jerusalén porque los judíos trataban de asesinarlo, se fue a su ciudad de Tarso y allá se quedó un tiempo. Mientras tanto, en la ciudad de Antioquía había sucedido algo muy especial. Al principio los discípulos de Jesús solamente predicaban el evangelio a los israelitas, pero de pronto algunos empezaron a enseñar las doctrinas cristianas a los paganos en Antioquía. Y resultó que aquellas gentes respondieron de una manera admirable y se convirtieron por centenares. Al saber esta noticia, los apóstoles lo enviaron desde Jerusalén a que se informara de lo que allí estaba sucediendo y les llevara la noticia. Bernabé se quedó encantado del fervor de aquellos paganos convertidos y estuvo con ellos por un buen tiempo, animándolos y acabando de instruirlos. En aquella ciudad fue en donde por primera vez se llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Una idea feliz. Entonces se le ocurrió a Bernabé la feliz idea de dirigirse a Tarso a invitar a Saulo a que se le uniera en el apostolado en Antioquía, y éste aceptó con gusto. Un dúo dinámico. Desde entonces Bernabé y Saulo trabajaban asociados, ayudándose en todo el uno al otro y obtuviendo resonantes triunfos. Por todo un año predicaron en Antioquía, del cual fueron saliendo misioneros a evangelizar a diversos lugares. Por aquel tiempo hubo una gran hambre en Jerusalén y sus alrededores, y los cristianos de Antioquía hicieron una colecta y la enviaron a los apóstoles por medio de Bernabé y Saulo. Ellos, al volver a Jerusalén, se trajeron a Marcos,
el futuro San Marcos Evangelista, que era familiar de Bernabé. Venía a ayudarles en la evangelización. El Espíritu Santo los envía a misionar. Un día, mientras los cristianos de Antioquía estaban en oración, el Espíritu Santo habló por medio de algunos de ellos que eran profetas y les dijo: separen a Bernabé y a Saulo, que los tengo destinados a una misión especial. Los cristianos rezaron por ellos, les impusieron las manos y los dos, acompañados de Marcos, después de orar y ayunar, partieron para su primer viaje misionero, evangelizando su tierra natal. En Chipre, la isla donde había nacido San Bernabé, encontraron muy buena aceptación a su predicación y lograron convertir al cristianismo nada menos que al mismísimo gobernador, que se llamaba Sergio Pablo. Saulo, en su primer viaje, gracias al contacto de los paganos, se cambió el nombre por el de Pablo. Bernabé tuvo la gran alegría de que su tierra natal aceptara la religión de Jesucristo. Primer viaje misionero. Emprendieron su primer viaje misionero por las ciudades y naciones de Asia Menor. En la otra ciudad de Antioquía, de Pisidia, al ver que los judíos no querían atender su predicación, Bernabé y Pablo declararon que de ahora en adelante les predicarían a los paganos, a los no israelitas, con lo cual los paganos sintieron una inmensa alegría al saber que la nueva religión no los despreciaba a ellos, sino que más bien los prefería. Allí, en Iconio, estuvieron a punto de ser apedreados por una revolución tramada por los judíos y tuvieron que salir huyendo, pero dejaron una buena cantidad de convertidos y confirmaron sus enseñanzas con formidables señales y prodigios que Dios obrará por medio de estos dos santos apóstoles. Adoración y pedrea. En la ciudad de Listra, al llegar, curaron milagrosamente a un paralítico, y entonces la gente creyó que ellos eran dos dioses. A Bernabé, por ser alto y majestuoso, le decían que era el dios Zeus, y a Pablo, por la facilidad de palabra, lo llamaban el dios de Mercurio. Y ya les iban a ofrecer un toro de sacrificio cuando ellos les declararon que no eran tales dioses, sino unos simples mortales. Luego llegaron unos judíos de Iconio y promovieron un tumulto y apedrearon a Pablo, y cuando lo creyeron muerto se fueron. Pero él se levantó y, curado milagrosamente, entró otra vez en la ciudad. Después de todo esto, Bernabé y Pablo se volvieron ciudad por ciudad donde habían estado evangelizando, y se dedicaron a animar a los nuevos cristianos, y les recomendaban que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. El primer concilio. Al llegar a Antioquía, se encontraron con que los cristianos estaban divididos en los dos partidos, unos dirigidos por los antiguos judíos. Decían que para salvarse había que circuncidarse y cumplir todos los detalles de las leyes de Moisés. Otros decían que no, que bastaba con cumplir las leyes principales.
Bernabé y Pablo se pusieron del lado de los que decían que no había que circuncidarse. Y como la discusión se ponía acalorada, los de Antioquía enviaron a Jerusalén una embajada para que consultaran a los apóstoles. La embajada estaba presidida por Bernabé y Pablo, y luego pasaron horas muy emocionantes oyendo contar las formidables aventuras de sus viajes misioneros. La pelea de los santos. Volvieron a Antioquía y dispusieron organizar un segundo viaje misionero, pero Bernabé quería llevar como ayudante a su primo Marcos, y Pablo se oponía porque Marcos les había abandonado en la mitad del viaje anterior por miedo a tantas dificultades. Y así fue que se separaron y Bernabé se fue a acabar de evangelizar en su isla de Chipre, y San Pablo se fue a su segundo viaje. Más tarde se encontraron otra vez como amigos misionando en Corinto. ¿Qué me enseñará la vida de San Bernabé? ¿A compartir mis bienes con los pobres? ¿A tratar de descubrir las aptitudes que otros tienen para el apostolado y ayudarles a emplearlas bien? ¿A dedicar mi vida a propagar nuestra santa religión? El Espíritu Santo me ilumine.